Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a 7 minutos de soberbia contenida. Hoy tenemos el capítulo 8 y 9. La trama empieza a desvelarse y ya os auguro algunas sorpresas importantes. Capítulo 8. Mi casa es casa de oración. Entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lucas 5, predicación en Jerusalén, expulsa del templo a los mercaderes. El reciente acceso al poder en Turquía de los islamistas, juntamente con la victoria del FIS en Argelia, había despertado la voz de alarma entre la curia romana. El Consejo de Estado Vaticano veía el islamismo como una religión en alza, una religión de Estado, una religión belicista que cada día tenía más acólitos, una religión que, dada su fuerza impulsora, es decir, la pobreza de sus fieles, era capaz de las mayores empresas, tanto políticas como sociales. En parte, lo que ocurría era más bien un proceso de anhelo, de duplicidad ósmica. La curia romana deseaba impenitentemente poder ejercer el poder que el Islam llegaba a tener en los territorios y gentes que gobernaba. Era una religión, según algunos cardenales, más tiránica que la cristiana, más dogmática y vehemente, y eso facilitaba el endoctrinamiento. No había que dar explicaciones a nadie sobre las interpretaciones y normas que se imponían. Algunos cardenales llegaban a quejarse incluso del desarrollo social que había experimentado Occidente. Se lamentaban de que tanto bienestar, tanta democracia, tanto reparto justo, lo único que había conseguido era mermar el poder de la Iglesia de Roma. La pobreza, seguían diciendo, era mejor consejera, nos reportaba menos dolores de cabeza, más control sobre nuestros fieles. Para sobreponerse a este periodo de crisis de la fe cristiana, para contrarrestar el impulso islamista, llamémoslo civilizatorio por la fuerza con la que nace, combinación de necesidad y ceguera, despecho con Europa y vuelta a las tradiciones, el Consejo de Estado Vaticano, presidido en este caso por el Secretarius Intimus, cardenal Ernesto Lombardi, estaba discutiendo el programa de acción presentado por los cardenales Pax et Bellum y Iniquo, que vaticinaba que el logro más importante que Roma podía obtener en cuanto a proselitismo se refiere, es decir, captación de adeptos, vendría de un acercamiento de la imagen de Jesús a los países nórdicos. Su alto desarrollo económico se estaba viendo mermado por índices de desempleo que la población no estaba dispuesta a permitir. Como estos países siempre habían sido receptivos a los tan manidos argumentos humanitarios, ahora se encontraban ante una encrucijada. Algunos ciudadanos empezaban a quejarse diciendo que si el Estado no era capaz de garantizar el empleo de sus ciudadanos, ¿cómo podía permitirse la entrada a tanto refugiado? Si al miedo reinante por la falta de progreso económico le añadimos que cuanto más socialmente avanzado es un país, más histérico se vuelve en cuanto a derechos, verbi gratia, seguridad ciudadana, seguridad privada, lo que los dos cardenales encontraron fue un caldo de cultivo donde poder alimentar a la iglesia de San Pedro. Bastaba publicitar la imagen de Cristo como un hombre justo, pero a la vez nacionalista, patriota, un hombre que anteponía su país a los otros, Occidente a Oriente, el norte al sur, la abundancia al hambre. Para tal empresa, ¿qué mejor sistema que la crematística y qué mejor aportación que 10 millones de dólares? Los cardenales Iniquo y Bellum están en lo cierto, decía el cardenal Lombardi, que el cristianismo, nuestra iglesia, conquista adeptos en países de marcada historia anticristiana, pagana, resulta ser de vital importancia. La protección de nuestro patrimonio histórico pasa por el acercamiento a nuevas comunidades, sobre todo occidentales. Un nuevo desafío acecha a los cristianos, los enemigos del sur, los oscuros, gente que no comparten nuestras creencias y saberes. Ante un escenario tan radical, hemos de considerar ya de inmediato la puesta en marcha de medidas disuasorias de prevención. Su Santidad considera que los 10 millones destinados a publicitar la fe de Cristo son suficientes para presentarnos como una religión justa, religión del corazón, pero a su vez religión que sabe en todo momento adoptar posturas realistas de este mundo para mejor servir la palabra de Dios. Es decir,
hemos de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero, señor secretario, intervino el cardenal Senecto, quien acababa de ser nombrado internuncio apostólico en Egipto, en los momentos actuales, ante el reciente acercamiento de posturas entre el mundo árabe y el judío, ¿no pensáis que serviríamos mejor a los intereses de nuestra fe si ese dinero lo empleásemos en organizar unas conferencias ecuménicas entre musulmanes, judíos y cristianos? ¿No pensáis que el gran desafío al que nos enfrentamos, al que se enfrentan las religiones del mundo, pasa más por el control de la vehemencia militante, la aproximación a posturas menos intransigentes, el respeto a la elección individual de la fe que cada uno debe profesar, el intercambio de las tradiciones místicas de cada religión, es decir, un hermanamiento desde la diversidad, que la captación de nuevas almas utilizando el engaño taimado, la representación de un enemigo común al que hay que hacer frente si se quiere sobrevivir a una invasión de una fe, la islámica, cuyas tradiciones no admitimos? ¿No pensáis que lo más acertado, así lo creo yo por lo menos, resultaría de una educación interdisciplinar, a saber, que los colegios religiosos, y si así se estima a los públicos, en lugar de impartir la asignatura de religión, la doctrina dura que a veces confunde más que humaniza, ofrecieran una historia del cristianismo, una historia del islamismo, una historia del judaísmo? ¿No pensáis que así facilitaríamos el encuentro entre hermanos, premiaríamos el respeto ante la intolerancia, inseminando en las almas jóvenes una idea más ecuménica y menos nacional? ¿No pensáis, así lo creo yo de nuevo, que esos 10 millones de dólares serían mejor aprovechados si se emplearan en defensa de la paz a través de la creación de escuelas de exégesis multireligiosas en lugar de dedicarlos a la captación de fieles utilizando la astucia del que se aprovecha del depreso, que padece un síndrome de intolerancia ante la pérdida de un poco de bienestar? Cardenal Senecto, replicó el secretario Lombardi, muy a pecho toma vuestra eminencia el nuevo nombramiento. Aprenda, si es que todavía no lo sabe, que los nombramientos como internuncio son tan solo de 2 años. Por algo, cardenal, por algo. A su santidad no le gusta que sus representantes se contagien. Es lo que se viene llamando el síndrome de Jerusalén. Todos los peregrinos, y ya no digamos cargos eclesiásticos, creen al acercarse a la tierra donde Jesús peregrinó que ellos son los herederos directos del Mesías y que eso les da derecho a convertirse en precursores de la defensa del bien de la humanidad. No confunda nunca su misión. Se ha dejado impresionar. Yo diría que usted está ciego por su nuevo destino y ha confundido al primogénito, al hijo legal y natural, con el hijo bastardo. Plantéese de nuevo sus palabras, disparadas con la rapidez de la emoción, y observará, querido Senecto, que la propuesta de los cardenales Bellum y Inicuo no es solo afortunada, sino que además cuenta con el beneplácito de su santidad, y usted, por lo menos así lo quiero creer yo, no desea contradecir al pontífice. ¿No es así, cardenal? Sí, eminencia, por supuesto. Si no, ¿de qué utilidad sería para los cristianos el nombramiento de un pontífice? ¿Se imagina usted, señor secretarius íntimos, que un apóstol, Juan, por ejemplo, hubiese contradicho la palabra del maestro? ¡Qué atrevimiento! Lo que ocurre, querido Lombardi, es que ni usted es el maestro, ni yo San Juan. Por otra parte, dada la obediencia que le debo al consejero de su santidad, ruego se tomen mis palabras como simple voz crítica ante tal empresa evangelizadora. Mi voto, si el de la mayoría coincide en la aprobación de este nuevo programa, será afirmativo. Agradecido le quedo, cardenal Senecto. Usted, aunque yo añadiría que su voz más me parece que ser de disidente que de crítico. El dossier, preparado por el novicio que trabajaba a las órdenes de Bellum, estaba encima de la mesa del secretario del pontífice. En la cubierta se podía leer: documento privado. El secretario personal lo cogió entre sus manos, lo miró y estuvo tentado de abrirlo. Llamó a la puerta, seguidamente la abrió y dijo: Santidad, traigo un documento privado presentado por el cardenal Pax et Bellum. Creo que necesita de su atención. Su santidad, tras observar detenidamente el dossier, que era de un color rojo chillón, decidió romper la cinta que lo protegía. Nada más pasar la primera página acartonada, se encontró con una carta escrita de puño y letra por el cardenal Bellum y firmada por Monseñor Réprobo, el cardenal Nicetas y el arzobispo Dogma. La carta comenzaba así: a su santidad.
No me cabe la menor duda que el asunto que ahora paso a relataros es de la máxima urgencia e importancia para nuestra Iglesia. Previa a la decisión de presentaros el informe que ahora estáis leyendo, creí oportuno consultar con los cardenales abajo firmantes. Fue con el consenso y la aprobación de los 4 que decidí haceros conocedor de la siguiente información. En uno de mis viajes a Florencia, ciudad que gusto visitar, coincidí con un buen hombre de apellido Simonetti. Terencio, que así se llamaba, se acercó a mí en plena calle y me preguntó si por casualidad yo prestaba mis servicios en el Colegio Cardenalicio de Roma. Le contesté que sí y seguidamente le demandé que me dijera el porqué de aquella pregunta. Me contestó que mis vestiduras le habían llamado la atención y que además quería saber si por esas casualidades de la vida conocía a un tal Fidelio, un amigo suyo de la juventud que tras jurar los votos partió hacia Roma. Le dije que conocía al cardenal Fidelio, que era el actual director del colegio, pero que no sabía hasta qué punto el Fidelio que yo conocía podía ser su Fidelio. Terencio, hombre un poco impertinente, pues me tenía en medio de la calle, casi acobardado por sus incesantes preguntas, me describió a la perfección el Fidelio que él conocía. El color de sus ojos, la expresión de su cara, siempre embobada, su forma de andar y algo que deshizo todas las dudas que yo albergaba: la verruga protuberante que nacía justo bajo de su ojo derecho. Le confirmé que efectivamente ese era el mismo Fidelio que yo conocía y ya metido en prisas le dije que con mucho gusto le daría recuerdos suyos. Cuando ya parecía que me había deshecho del señor Simonetti, este me cogió del brazo, apretándolo con insistencia y me dijo: su amigo Fidelio es un fariseo adulador que engañó a mi hermana Leonarda con promesas de matrimonio, incluso cuando ya había prometido los votos de castidad y pobreza, el muy villano. Yo le interrumpí y le aconsejé que me dejara en paz. Fue entonces cuando Terencio me amenazó diciendo que tenía unas cartas que haría públicas escritas por el cardenal Fidelio y dirigidas a su hermana en las que le prometía amor, afirmando que abandonaría la Iglesia, pues reconocía que la pasión que sentía por Leonarda superaba cualquier promesa y devoción. Ante tal situación, y para evitar males mayores, sugerí al vecino de Florencia que nos apartáramos un poco del lugar donde estábamos para poder hablar con más tranquilidad. Una vez calmado por tan impetuoso encuentro, le dije que quería ver las cartas, que si deseaba que yo hiciese algo, que le creyese, en definitiva, tendría que ver las cartas y leerlas. Y así fue. Tras una larga charla en su casa, conseguí disuadirle de hacerlas públicas, pues ya había hablado con un periódico nacional para darles difusión. Al final llegamos a un acuerdo. Él me dio uno de los originales en que más directamente el cardenal manifestaba su amor por Leonarda y yo le prometí presentarlos a un consejo que evaluaría sus posibles interpretaciones futuras. Del resto de las cartas, menos comprometedoras, solo tenemos fotocopia. Los originales los conserva Terencio Simonetti. Acompañando este dossier, le remito a su santidad la carta original que el actual director del colegio escribió a su prometida. La carta habla por sí sola. Su santidad pasó la hoja y se encontró de frente con un papel amarillento con olor a humedad, un papel que servía para condenar a un cardenal. Lo miró por delante y por detrás, lo sostuvo en el aire para sentir el peso de la palabra. Se levantó y andando por la sala empezó a leer. Amada Leonarda, niña de mis ojos, qué fácil se me hace escribirte estas pocas palabras, qué alegría esta que me penetra mi cuerpo, poseyéndolo, inundándolo de amor con cada amanecer florentino. Hace una semana que nos vimos y me parece un año, un siglo, una vida perdida. No puedo vivir sin ti, sin tus caricias y roces, sin tus largas miradas, sin nuestros inquietos paseos. Amada mía, Leonarda, mujer entera, te amo. Yo no tengo dudas. El día ha amanecido y con el sol y los perfumes de las flores primaverales he tomado esta decisión. Abandono la Iglesia. No es posible vivir en ella si en realidad es a ti a quien amo. No puedo olvidarte. Te has convertido en un perenne eco que recorre mi cuerpo de cabeza a pies, de arriba a abajo, y te amo. Sí, oyes bien, abandono mis hábitos. Por un momento pensé que podría amarte y a la vez ejercer de sacerdote, pero no. Eso es imposible. Qué desgracia esta. No saben lo que hacen. Qué mejores educadores católicos. Cuánto más amor daríamos tú y yo juntos a esta hija de Dios si nos dejaran compartir nuestro amor, aceptarlo en su seno, pero no, Leonarda. Solo desean que amemos a la Iglesia, no a Jesús o a María, no, de eso nada, solo a la Iglesia, a lo que aquí se dicta e impone. Qué tristeza me embarga ante tal desdén. Te amo y por eso he decidido abandonar. Hoy mismo hablaré con mis padres, espero que todo vaya bien, ya te haré saber. En cuanto a tu embarazo,
no padezcas, en 1 o 2 semanas estaremos casados y nadie sabrá nada. Tendremos un hijo hermoso al que protegeremos con el amor y la fuerza de nuestros corazones. Su santidad, irritado por la carta que acababa de leer, hizo llamar de inmediato al cardenal director. «Secretario», dijo levantando la voz. «Sí, santidad», contestó el secretario, como si el tono de la voz de su santidad no turbara sus trabajos modales. «Haga saber al cardenal Fidelio que deseo entrevistarme con él en mis aposentos, ahora mismo. Vamos, no se retrase». «Sí, santidad». «Ya marcho». El cardenal Fidelio recibió la noticia con asombro. Hoy no era día de visitar a su santidad para ver cómo iba la redacción de la encíclica y las prisas del secretario, que parecía asustado. ¿A qué se debían? Estaba un poco nervioso y de ninguna manera se imaginaba el asunto que iba a tratar con el sumo pontífice. «Pase, cardenal, pase. Buenos días, santidad». «Buenos días, cardenal Fidelio. Por favor, cierre la puerta y tome asiento. Hemos de hablar de algo que le afecta a usted directamente y a esta santa casa en particular. Usted dirá, santidad». «¿Conseguís reconocer vuestra letra?», dijo su santidad enseñándole la carta. «¿Qué es esto, santidad?», contestó Fidelio. Lea y después me lo cuenta». El cardenal había clavado los ojos en el papel, lo había atravesado con la mirada, lo había quemado con el corazón, lo sujetaba a la vez que lo arrugaba con el deseo y lloraba, por dentro lloraba, en un gesto de valentía y honor, en un gesto digno de pocos hombres, loable a los ojos de Dios, dijo: «Santidad, ilustrísima, amigo Pablo, sí, reconozco esta carta, reconozco mi letra y reconozco y acepto lo aquí escrito. He ido arrastrando esta cruz toda mi vida, como en una procesión de martirio, de dolor. Nunca he sido capaz de deshacerme de aquel recuerdo, de aquella mujer, Leonarda, mi Leonarda». Adendum. Los 10 millones aprobados para publicitar la fe en los países nórdicos contaron con el voto a favor de todo el Consejo. El cardenal Bellum, a quien se le acababa de felicitar por tan brillante proyecto, se le habían olvidado aquellas palabras del Evangelio: «Mi casa es casa de oración». En cuanto al cardenal Fidelio, él mismo presentó su dimisión al pontífice el mismo día que le llamó para pedirle una respuesta. De nuevo, el cargo quedaba vacante, asunto que volvería a desencadenar una lucha interna por hacerse con el poder del mismo. Por lo que respecta al cardenal director, y una vez presentada y aceptada su dimisión, su santidad le invitó a sus aposentos para que le explicara con mayor detalle aquella procesión que llevaba por dentro. Fidelio le dijo: «Santidad, una vez escrita la carta, me acerqué a mi casa. Allí expuse a mis padres lo que había decidido, en los mismos términos que le hablé a Leonarda. Mi padre, al oír lo que le decía y sin dejarme ni siquiera acabar, me cogió de la pechera y me espetó: «Niño grosero y maleducado, faltas al respeto a tu familia largándote con esa cualquiera. Tu familia quiere que llegues a ser un alto cargo eclesiástico, que seas un hombre de provecho, no un simple comerciante de lanas. Hijo, me has ofendido. Ante todo a tu madre. Mañana partirás a Roma. Hoy mismo llamaré al padre prior y mañana abandonarás Florencia y todos esos estúpidos enamoramientos infantiles. Y recuerda bien lo que te digo. Yo seré tu conciencia hasta el día de tu muerte. No lo olvides jamás». Al día siguiente partí hacia Roma con el corazón en un puño y la tristeza arrancándome pedazos de vida. Una vida que ya no quería vivir. Al año de estar en Roma me llegaron noticias de Leonarda a través de mi hermana pequeña. La carta que me envió me hablaba del gran tumulto que se formó en casa cuando se enteraron que la hija de Simonetti estaba embarazada. Mi padre, según me contó mi hermana, no dejó entrar en casa al padre de Leonarda, haciéndole ver que su hija era una cualquiera que quería aprovecharse de los bienes de la familia. Leonarda, me decía mi hermana, tuvo un hijo varón que murió a los 2 días. Ella, mi único amor, santidad, la mujer por la que he vivido toda mi vida, quedó perturbada y fue ingresada en un manicomio donde murió hace ahora 2 años. Capítulo 9. Jeremías con Godolías. El jefe de la escolta tomó aparte a Jeremías y le dijo: «El Señor, tu Dios, había anunciado la presente desgracia sobre este lugar y la ha llevado a cabo. El Señor ha cumplido todo lo que había dicho, porque vosotros pecasteis contra Él y no escuchasteis su voz. Por eso os ha sobrevenido todo esto». Jeremías 40, Jeremías contra Godolías. Los jueves
Para Justo, el novicio favorito del cardenal Pax et Bellum, era día de alegría y encuentro. Las sucesivas y frecuentes visitas que Némesis le hacía habían abierto una brecha en el corazón del herético novicio. Las semanas eran interminables para él. Solo pensaba en volver a ver a su púbera mujer. Solo pensaba en besarla, rozarla, acariciar sus rosados pechos junto al jardín de las frutas, lugar que regentaba el cardenal Florido. El continuo contacto carnal, la inocencia con que en un principio se tocaban el novicio y la mendiga, fueron dejando lugar a juegos más intensos, incisivos y atrevidos. Hubieron de retirarse lo más profundo del jardín, en lugar de yacer justo debajo del olivo donde antes se deseaban. La avaricia del deseo, los nuevos tocamientos reclamaban mejor, pedían a gritos una nueva intimidad. Justo, actualmente, era un hombre en celo, un novicio entregado al sexo femenino, del que bebía y bebía sin parar, sin agotar sus ansias, del que comía con el hambre propia, del que gusta de los buenos manjares. Justo amaba a Némesis, mujer que le había despertado las ganas por vivir, por correr, por fundirse con la vida, por alterar y saltarse las normas y reglas que a tantos y a todos imponían. Némesis, por su parte, había encontrado en Justo el caballero propicio para casarse, para hacerla feliz. En resumen, el hombre con el que poder vivir, el hombre que la sacaría de la necesidad de tener que comprar el pan de su existencia con la ternura de su cálido bajo vientre. Mientras todo esto ocurría, Justo, al que los compañeros del colegio cardenalicio ya le notaban algunas cosas raras, se enfrentaba todos los jueves a las súplicas y ruegos del cardenal Bellum. Si bien en un principio el encuentro consistía en dejar a Justo hacer lo que le placiera con la putita Némesis, como la catalogó el maledetto, a cambio de que le contase después lo ocurrido, en los últimos meses la relación había dado un vuelco. El cardenal Bellum ya no le tomaba en confesión, sino que le invitaba a sentarse en la cama, obligándole a narrarle con todo lujo de detalles lo que le hacía a la mendiga y qué era lo que sentía cuando Justo la tocaba. Némesis, hemos de hablar. He de hacerte una confesión que afecta a nuestra intimidad. Necesito hablarte porque estallo por dentro, porque ya no soporto más esta situación que se ha convertido en límite. Justo, mi Justo, le hablaba la chica entre besos. ¿Qué es lo que te aterra de tal modo? ¿Acaso te quieren separar de mí, de mis senos, de mis caricias y mis abrazos? ¿Acaso ya no me deseas? ¿Acaso tienes a otra? Dime, habla. No, mi amor, nadie me quiere alejar de tu lado, ni mucho menos tengo a otra. Ojalá todo fuera eso, ojalá. Y la verdad es que no sé cómo decírtelo, cómo contarlo sin que te impresiones. Háblame, háblame ya. Némesis, mi niña, lo que ahora te voy a contar es la historia de nuestro encuentro, la historia que te va a hacer saber quién ha estado gobernando todos nuestros deseos, todos nuestros amoríos, la historia que cuenta el precio que he tenido que pagar por verte, por quererte, el precio que tú has tenido que pagar por venir a mi encuentro. Un precio que ya quisiera yo que hubiera sido en metálico, un precio que corrompe el alma, el espíritu, el precio del poder lo llaman, el desorden sexual, de la pederastia, el precio de no ser uno, de no querer ser uno, el precio del engaño, del autoengaño, de lo antinatural, el precio del dolor, un dolor que me afecta a mí porque me lo han impuesto, porque me han obligado tanto a callar como a bajarme los pantalones, tanto a no mirar como a tragar, tanto a reír como a llorar, un dolor que le afecta a él, al cardenal, porque ha sido incapaz de hacer frente a su naturaleza homosexual, de salir a la calle y decir, sí, soy homosexual y cardenal, y amo a Dios, y amo a la Iglesia, y respeto todo y a todos, un precio que era muy grande para él, pues ya no quedan grandes hombres, sino grandes mentirosos, grandes herejes, que pagan sus incapacidades, sus inverosímiles sueños con la confesión y con los niños huérfanos, los que no tienen a dónde ir, los que aprenden las leyes de la inteligencia por la necesidad de vivir, no por la dignidad del espíritu, por la sabiduría del alma, del corazón, del estudio. No, la inteligencia, esa sempiterna inteligencia de la que hablan sin cesar los prebostes de la insidia, los hijos bastardos de la naturaleza. Esa inteligencia, digo, es hija de la mentira, de la falaz mentira, de los traidores aduladores de Dios, que al precio más alto venden sus hábitos, su fe, sus privilegios y sus dogmas. Y así yo, entre encantamiento y adulación, respeto y despecho, me he ido ingiriendo por un lado dosis de amor, por otro dosis de locura y desenfreno, de un lado las caricias, el despertar a la vida, vida de sueño, de pasión, la que deseo vivir, de otro
la sodomía, la felación, la vida real, el precio de mis pecados, y de nuevo aparece esa bestia multiforme que nadie quiere ver. El precio a pagar la llaman, la vida cruda y real. Y así, mi querida Némesis, he ido gastando mi cuerpo, perdiendo la niñez, amargando mis gustos y sobreviviendo gracias a ti, a tus ojos, a tu inocencia, a tus sonrisas, pues aquí, donde estaba, sí, digo donde estaba, porque mi alma hace tiempo que voló de aquí. Solo he conocido la parte oscura de la religión, la amarga verdad, el desprecio que en general siente la gran curia por el ser humano, ser pecador por naturaleza, dicen. Pero justo, mi justo, ¿qué cosas tan bárbaras dices? ¿Cómo? No, mi amor. No hables y escucha lo que he de decirte. He decidido abandonar el colegio y para esta tarea has de ayudarme. Esta noche, cuando toquen las 10, nos encontraremos en este mismo olivo. Tendrás que agenciártelas como sea para que alguien te ayude, pues los bártulos que tengo son pesados y no podríamos ir muy lejos. Justo, ¿y a dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a vivir? Yo vivo en la mendicidad, tú de tu cardenal, Némesis. No has de preocuparte. Conozco a algunos amigos del cardenal que me deben algunos favores. Ellos nos ayudarán. No temas que yo te cuidaré. A partir de mañana no mendigarás más. Y ahora márchate, que hoy hay mucho que hacer. Justo pasó la mañana y la tarde preparando su partida, su escapada de la cárcel en la que había vivido tanto tiempo. Él, el denunciante, uno de los culpables de la expulsión de Il Moro, el novicio que había provocado la expulsión de otros tantos hermanos de la fe, él, el injurioso y herético novicio, él se iba, abandonaba, huía con arrepentimiento pero sin condena. La conciencia le roía el cuerpo, lo arrastraba hasta sensaciones antes no sentidas. Percibía el dolor de Il Moro al ser expulsado, recordaba sus lágrimas, cómo se agarraba a las faldas de Bellum pidiéndole perdón y cómo el cardenal le empujaba con la punta del zapato. El dolor de Il Moro, su llanto, eran puñales que se hundían en su pecho, en su corazón, y se arrepentía, pero sin condena. Se sentía débil, huérfano de espíritu, baldío de corazón. Su vida había sido un desierto donde los alacranes, las víboras y los chacales habían acampado y corrían a través suyo, sobre su pecho de arena, matando, viviendo, sobreviviendo, soportando la dureza del medio que de alguna manera les daba cobijo. Él, justo, el novicio audaz, el novio del cardenal, el hijo predilecto, el asesino, el envenenador, se marchaba, escapaba del infierno, lo quería olvidar todo, pero todavía guardaba rencor en su corazón y por eso fue que decidió escribir una larga carta dirigida a su santidad, en la que exponía, con todo lujo de detalles, las vejaciones a las que le había sometido el cardenal. El cardenal Michwock llevaba residiendo en Bogotá más de 2 meses. Había sido enviado por su santidad Pablo III para averiguar si los $100 millones que faltaban de la cuenta Quantum Cura 666 tenían otro destinatario además de él, del ya conocido Paulo Escombro. 2 meses en Colombia dan para mucho. El cardenal, buen conocedor de los círculos de poder de la ciudad, había tenido acceso al presidente del Banco C. Medellín, Carlo Rispiarmi. El actual presidente era un hombre católico y practicante. Su familia era tradicional y conservadora, lo cual iba a facilitar el encuentro. Cardenal, besándole el anillo, qué inmenso placer recibiros. Sed bienvenido. Por favor, tomar asiento. Gracias, presidente. Por favor, excelencia, llamarme Carlos, simplemente Carlos. Os lo agradeceré. Que así sea entonces, Carlos. Bien, su excelencia dirá qué le trae por aquí. He tenido noticias de que lleva viviendo en Bogotá 2 meses y que su visita obedece más a asuntos bancarios que a un merecido descanso, ¿no es así? Efectivamente, veo que está al día. Usted dirá entonces en qué puedo ayudarle. La conversación fue amena y distendida. El presidente del banco hizo varias llamadas telefónicas y casi al momento tenía en sus manos un fax con toda la información que el cardenal necesitaba. Monseñor, efectivamente, la cuenta está a nombre de Paulo Escombro, pero hay un detalle que quizás le interesa aún más. La cuenta tiene un segundo titular, que obedece a las siglas Expolio 777. El nombre en clave es una concesión que nosotros hacemos a título particular a los buenos clientes. ¿Y no hay manera de conocer quién se esconde tras de esas siglas? Hombre, cardenal, eso no es nuestra política, pero en este caso le voy a hacer una excepción. He pedido hace un rato el nombre confidencial. Mire, aquí llega, dijo el presidente mirando el fax que acababa de caer en la cesta. Cardenal Pax et Bellum, dijo el señor Rispiarmi. No puede ser. Sí, cardenal Michwock.
Sí que lo es. El cardenal Paxet Bellum fue el heredero del anterior nuncio, Monseñor Oscuro. Le diré más, la cuenta está dividida en dos partes. Pablo Escombro dispone de 50 millones de dólares, la otra mitad pertenece actualmente al señor Bellum. Bueno, la otra mitad ya no es tanta mitad. La cuenta del cardenal ofrece un saldo de 40 millones de dólares. ¿Y podría usted decirme en qué se han gastado esos 10 millones, Carlo? Me abruma usted a preguntas, muchas de ellas comprometedoras. Sí, lo sé, pero si usted es católico y quiere hacerle un favor a su iglesia, le ruego que me dé acceso a la información. Cardenal Mitchell, esos 10 millones que faltan son el resultado de la compra de una finca de más de 2.000 hectáreas en el Cañón del Colorado, en Estados Unidos, y un apartamento en la Herrengasse, en Viena, lugar donde construyeron antiguamente sus palacios los nobles de la Austria imperial. El cardenal Mitchell abandonó Colombia a los 2 días de entrevistarse con el presidente del banco. La información que le había facilitado el presidente del banco era suficiente para acusar al cardenal Bellum. Debía de reunir el Consejo de Estado e informar previamente al pontífice del resultado de sus investigaciones. En su agenda particular llevaba una anotación en la que decía: llamar al arzobispo de Bolonia. La hija de Carlo Risparmi, Emanuela, estudia en dicha universidad, necesita trato cordial. Addendum. Justo abandonó el colegio cardenalicio sin que nadie lo viera. La carta de 10 páginas que había escrito antes de partir la envió por correo y le dirigió al cardenal heterodoxia, aunque fuera dirigida a su santidad. Justo era buen conocedor de las urdimbres del colegio y sabía perfectamente que una carta dirigida por un novicio que acababa de abandonar los hábitos jamás sería leída por el pontífice. Por el contrario, si la carta era enviada a heterodoxia, cardenal enfrentado a Bellum, las posibilidades de hacer buen uso de la carta eran mayores. Si a esto le añadimos que justo era el favorito del maledetto y que esto suponía tener información de primera mano y que la dimisión del cardenal Fidelio preparada por Bellum tenía sumido en un estado de ira incontrolable al Libertador, el éxito de la misiva estaría garantizado. El Consejo de Estado se reunió, presidido por su santidad. El primero en intervenir fue... Y hasta aquí, queridos, los capítulos 8 y 9. Nos queda el capítulo 10 y 11 para acabar la primera parte y entrar ya en la segunda. Mañana un poquitito más. Capítulo 10 se titula Muerte y Resurrección. Hasta mañana.